indebidamente integrados a la economía mundial. Esa es mi impresión. Pues yo creo que indebidamente queda como un eufemismo. En realidad nos hemos integrado de manera totalmente subordinada, ¿no? Y a mí que me gustaría... Lo que no es debido. Lo que no es debido, pero es más que indebido, es inmoral, ¿no? En realidad, a mí me gustaría un modelo de integración parecido a la de la Unión Europea, que no nada más es en términos de flujos económicos, sino que tiene que ver con una realineación de asimetrías que me permita a mí ser... ¿Qué es realineación de asimetrías? Realineación de asimetrías, a eso voy, que me permita a mí ser competitivo con las economías con las que me estoy poniendo en contacto en términos económicos, políticos, sociales, y por eso en la Unión Europea están una serie de cláusulas, la cláusula de gobernabilidad, la cláusula de equidad, la cláusula de género, la cláusula de tal y cual, derechos humanos, para que en el momento, las economías europeas no se meten a la Unión Europea sino más, les dan un periodo de tiempo, les dan fondos para que ellas se puedan desarrollar y puedan entrar a este grupo de países en términos ¿Cuál sería lo diferente? ¿Cuál sería lo diferente de lo que estamos nosotros haciendo? Bueno, para empezar, en nuestro país los tratados de libre comercio son ley, que están enseguida de la Constitución. Para los países como Estados Unidos o Canadá, no, son acuerdos que no tienen ese rango. Entonces nosotros nos sujetamos a una inflexibilidad en términos de cumplimiento, cosa que... ¿Tú qué harías con el TLC? ¿Lo modificarías o lo denunciarías? Ya tuve un programa sobre esto aquí, pero quiero saber tu opinión. En el caso del TLC yo creo que lo rearmaría nuevamente con esta mirada de el modelo de la Unión Europea. Yo sé que no es sencillo, pero incluso el presidente, y esa es una cosa que se le retoma, tenemos que pasar de lo posible a lo imposible, y en este momento la situación es tan crítica que aunque en el caso del Poder Ejecutivo se vean pocas acciones relacionadas con sus propuestas, el Congreso de la Unión tiene que tomar medidas que realmente vayan al fondo del asunto. Si no van al fondo del asunto, vamos a seguir reproduciendo este esquema de inequidades, este esquema de imposibilidades de crecimiento. Yo estoy de acuerdo con el diputado Jesús, pero creo que no es suficiente. El mainstreaming de este asunto, o sea, la ola principal, el centro del asunto, tiene que ver con, ahora sí miremos a Obama, por ejemplo, por Dios. Obama está diciendo, no podemos seguir haciendo lo mismo para poder salir de esta crisis. Y está planteando modificaciones a nivel estructural, y una de ellas tiene que ver con la regulación del sector financiero. Y en el caso del sector financiero, yo pensaba, cuando vinieron los bancos transnacionales, que a mí no me gustaba, pero dije, bueno, nos van a traer sus mejores prácticas de intermediación financiera. ¿Qué es eso? O sea, que ellos prestaran y quisieran que la economía se reanimara. No han hecho nada de eso. Han hecho todo lo contrario, nos cobran los servicios mucho más caros que en sus países, y nos convertimos como país en la gallina de los huevos de oro. ¿Renacionalizarías la banca en el sentido no que fuera del Estado, sino de que fuera de los mexicanos? De que fuera de los... Mira, a veces no se distingue mucho entre un empresario transnacional y un empresario mexicano. Yo creo que lo que se tiene que hacer es una regulación muy bien hecha, en donde queden todas las cosas claras, y que el objetivo de la banca tenga que ser la intermediación financiera para el crecimiento. A propósito de las olas de la historia, afirma Jesús con razón de que hubo una ola histórica neoliberal, pero no todos los países cayeron en ella. Curiosamente, China, la India, Rusia en una medida, y luego Corea, los países del sudeste asiático no lo hicieron. ¿Qué es lo que nos diferencia de los países llamados emergentes, incluyendo a Sudáfrica y al Brasil? Mira, antes de eso quiero retomar una cuestión que acaba de decir Magda. La Unión Europea va a una crisis más seria que la de Estados Unidos. La crisis actual está evidenciando que no es posible, porque todos ellos perdieron el manejo de la política monetaria, perdieron el manejo de la política fiscal. Entonces ahí está, repito, les va a llevar más años a ellos salir de esta crisis que a Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene el manejo de la política monetaria, fiscal, está trabajando con gasto deficitario arriba del 10% del Producto Interno Bruto, cosa que no puede ser Europa. Pero bueno, entonces, repito, esta crisis nos debe llevar a replantear todo. Pero, ¿no? Por eso te hablé de los emergentes. Por eso, voy para allá. Que no es Europa. Esta cuestión, insisto, ¿cómo replantear el Tratado de Libre Comercio? Es que nosotros no tenemos ninguna viabilidad de mantener la economía abierta, porque hay una entrada de capital para financiar el déficit de comercio exterior que nos genera esa política de apertura. ¿Qué está haciendo China? ¿Por qué? Hablaba recién con Cano respecto a que China este año va a crecer 7%. ¿Por qué? China tiene control del movimiento de mercancías y capitales. No se abrió como nosotros. Exacto.
Entonces, los países del sudeste de Asia han manejado su política cambiaria, tienen política competitiva, devalúan justo para generar condiciones de competencia. El sector financiero está regulado. Se impiden prácticas especulativas. Y resulta esta cuestión también que se señaló que Obama quiere regular el sector financiero. No ha podido. Lo dijo aquí cuando vino a México. Cuando vino a México dijo, nuestra prioridad es regular el sector financiero. Y fíjate, no obstante que el sector financiero nos llevó a esta crisis, sigue mandando a nivel mundial. Ahí están todos los gobiernos, países desarrollados, mandándole recursos al sector financiero. Esos recursos no son para generar condiciones de empleo, no son para desarrollar su esfera productiva. El sector financiero sigue mandando. De ahí es el problema político que ustedes mismos señalaron al inicio del programa. ¿Dónde está la fuerza política de los productores, de los trabajadores, de los desempleados, justo para revertir todo esto? Esto está diciendo el Arturo, es social también. Yo no apuesto así per se al Congreso, porque creo que el Congreso es también una resultante de que hay una presión social de los sindicatos, de las organizaciones de trabajadores, de la opinión pública. Ya el propio rector de la Universidad Nacional habló de un estallido social. Entonces, el Congreso tiene que poner las pilas, para emplear tu expresión. Por eso es el resultado. Pero ¿cómo llevamos a la gente al Congreso? Por eso es el resultado de la elección, Porfirio. Precisamente la población de México, los electores le dieron la espalda literalmente a los panistas, justamente. Por eso perdieron los panistas. Uno, ¿por qué? Porque la economía era el centro del debate, a pesar de que nos quisieron ver que era el aspecto de la seguridad pública. La economía era el centro del debate, el crecimiento económico, el empleo y la carestía de la vida. Y la seguridad también lo es. Sí, pero al final de cuentas la población quería empleo y economía y llevar el pan a sus casas. Al final de cuentas, y voy a empezar con lo que decía el último Arturo, el crecimiento económico de China, ciertamente, solamente va a crecer al 6 o 7% este año, solamente. Ha mantenido un crecimiento del 10% promedio en los últimos 25 años. Incluso tuvieron que frenarlo por un acuerdo del partido. Bueno, sin embargo, nosotros, como ya decía al principio, debemos recuperar dos cosas, el Estado promotor de desarrollo y el Estado regulador. Ya lo mencionaba Magda. El Estado regulador... Y el Estado protector. Pero el Estado regulador, sí, pero el Estado regulador en el sentido de que debe hacerse un Estado regulador fuerte para que regule los monopolios, para que regule los oligopolios, para que regule el sector financiero. En el sector financiero tenemos un oligopolio de 4 grandes bancos extranjeros, para que regule la canalización del crédito. ¿Y existe poder político para eso? Por supuesto, de hecho ya se está trabajando en eso. En la legislatura, bueno, en la que se acaba de terminar la 60, existen ya iniciativas de fondo, tanto en la Cámara de Diputados, detenidas, y las tendremos que retomar nosotros, como en el Senado de la República, para empezar a regular el sector financiero y Banco de México entre ellos, con cambios. Pero lo que está en el fondo de las cosas es el proteccionismo también. Por supuesto. Nosotros desprotegimos nuestra economía con inocencia y hasta con mala fe, porque sabíamos que los demás no lo estaban haciendo. Claro, pero el proteccionismo tenemos que ser cuidadosos en la expresión misma. Por eso yo digo un Estado regulador fuerte y un Estado promotor fuerte. No intervencionista de la economía del Estado mismo, que son dos cosas distintas. Y no de regular por desregular, porque se confunde la palabra. Regular quiere decir que las empresas tengan menos trámites por hacer para constituirse como tales. No, eso no es eso. Un Estado regulador fuerte es que se regule las condiciones de apertura económica. Una cosa es la tramitología. Eso son dos cosas distintas. Sí, cuando yo me refiero a Estado regulador fuerte es en materia de competencia, en todos los órdenes, en materia del sector financiero, en todos los órdenes. En tasas de interés y en comisiones, evidentemente. Pero te voy a hacer una pregunta pasada para Magdalena. Recordando el mensaje de Calderón, volvió a insistir en el libre mercado, ha dicho en todos sus discursos que él cree en el libre mercado como dogma de fe, de mantener la economía abierta, se sentó con el primer ministro de Canadá y el presidente de los Estados Unidos y nada dijo de cambiar el Tratado de Libre Comercio, sino nada más que lo apoyaran en su papel de sheriff, ¿no? Con lo cual dice que está combatiendo la delincuencia. Entonces, ¿puede este gobierno, insisto, puede este gobierno llevarlo a cabo? Definitivamente no. Va a aceptar. Nosotros tendríamos que gobernar. Por eso el Congreso
Por el eso Congreso tiene que gobernar en el fondo. Por eso el Congreso debe empujar en lo que nos corresponde a nosotros como legislativo, empujar. Como Sí, diría pero yo, va a haber una inmensa contradicción. no, sí, pero va a empujar la carreta hacia que el gobierno de la República empiece a modificar el propio modelo con las leyes que haremos Es muy tú incongruente. y yo. Es el único país del mundo donde pasa eso porque eso es inviable. En todo país del mundo se acabó la gestión de gobierno y se va el gobierno. Perdón que lo diga. Se va con elecciones parlamentarias, se va con revocación de mandato. Lo que es absurdo es que tengamos un gobierno que piense exactamente lo contrario a lo que nosotros estamos haciendo. Ni modo que lo amarremos y lo hagamos firmar cosas. Yo eso lo veo muy nebuloso. complicado. Yo prefiero el cambio de gobierno y que haya un interinato, como lo manda la Constitución, un gobierno de mayoría nacional que piense como tú. ¿Dónde está la fuerza política para eso, Porfirio? Es el problema, si la tienes para uno, la tienes para la otra. Yo creo que hay un asunto. El pueblo. Hay un asunto central, que es la participación social, ¿no? Frecuentemente somos llamados cuando se discute el Plan Nacional de Desarrollo, tal y tal y tal, y siempre como que nos dicen que sí, pero luego no se hace gran cosa de lo que proponemos, ¿no? Entonces yo creo que la participación social es un elemento crucial en estos momentos. La sabiduría del pueblo que no está recibiendo las dietas que reciben los diputados y que por lo tanto no entienden a veces muy bien lo que le está pasando a la mayoría del pueblo es muy Nosotros importante. Sí, las dietas no nos importan mayormente. Yo sé que algunos no, pero en la mayoría de los casos uno ve una insensibilidad enorme de las personas que están en la Cámara de Diputados con relación a las problemáticas. Entonces, yo creo que en este momento este gran pacto social pasa por una participación importante y pertinente y reconocida del movimiento social. De otra manera, yo no veo que se salga y le pido aquí a Porfirio que hagamos un programa relacionado con la equidad de género, porque nos parece que es un tema que está en el centro en términos de la equidad social y que no hay manera de que sea sustentable un país si no se atienden a las necesidades. Hemos hecho algunos, pero volveremos sobre el tema. Nos están pidiendo que ya nos despidamos, pero si Pero hay un ejemplo, en el 2005, Porfirio, tú recuerdas, la Cámara de Diputados formuló un presupuesto de egresos que fue controvertido por el presidente Fox. Sí. Y si tú pero te acuerdas, le dio a la Corte el derecho de vetar. Pero no importa. A lo que voy es a esto. Desde siempre nosotros los mexicanos habíamos dicho que el Congreso de la Unión debería ser un poder de equilibrio ante el presidencialismo mexicano. Se hace la controversia constitucional y uno de los fundamentos y elementos de la controversia del Ejecutivo Federal fue: se están desequilibrando los poderes. No, Al revés, yo contesté, al contrario, tenemos que equilibrar los poderes, evidentemente. Entonces, aunque ganó la Corte en materia del veto, no se fue a fondo la Corte. Y ahí está, ¿eh? En el programa anterior discutimos lo de las formas de gobierno. Es mucho mejor la fórmula. 92 países país del mundo la tienen implantada. Gobierna la mayoría. Punto. No hay duda de eso. Gobierna la mayoría. La minoría no gobierna. Es el verdadero sistema de equilibrio de poderes. ¿Alguna palabra más? Porque ya bueno, invito al público a adquirir el libro. Está publicado por la Universidad Nacional. Se puede adquirir en la Facultad de Economía, en las librerías de la universidad. Y hay que adentrarse al porqué de la problemática actual. Estamos en una grave crisis y, como se ha señalado, el problema es político. Si la gente no se manifiesta, si el sector productivo, agrícola, industrial, los trabajadores y los empleados no se manifiestan, esta cosa va a seguir profundizándose. Pues muchas gracias. Creo que ha sido un programa muy útil para la población y muy esclarecedor sobre lo que está pasando en el país. Les agradezco mucho su participación. Gracias. Muchas gracias.